Buenas tardes a todos. Gracia y paz del Señor. Confiemos, hermanos, en esta hora que el Señor pueda darnos su palabra y, como Él lo decía en alguna parábola, que la palabra es puesta en la tierra y sin que a veces nosotros sepamos cómo, la palabra puede crecer, puede expresarse aún en nuestro corazón, que es como esa tierra, y dar fruto. Amén. Entonces confiamos que la palabra del Señor, por cuanto es la palabra del Señor, que nos trae lo de Él mismo, porque Él mismo también, en otra parábola también, nos hacía ver cómo Él mismo es esa semilla, o sea que su palabra nos trae lo de Él mismo. Amén. Entonces confiemos en esta hora que el Señor nos pueda hablar y pueda hacer crecer esa semilla en nuestros corazones. Hermanos, la palabra del Señor nos habla acerca del Evangelio. El Evangelio es lo que el Señor quiere transmitirnos. Y ese Evangelio, ese único Evangelio, como lo menciona Gálatas, Pablo a los Gálatas, dice que hay un solo Evangelio, hay un solo mensaje que el Señor quiere transmitirnos. Y ese único mensaje es el depósito que hay en Dios y que quiere pasarnos, transmitirnos a nosotros, a sus hijos, a su iglesia. Ahora, ese único evangelio, como lo menciona Gálatas, ese evangelio de Dios, por cuanto es su palabra, su evangelio, su mensaje, su buena noticia, es muy profundo. También pudiéramos decirlo incluso muy complejo para nosotros. Es un misterio que al mismo tiempo ese único evangelio el Señor lo descompone en varios, digámoslo así, capítulos o segmentos para que ese único evangelio pueda ser entonces iniciado en nosotros a comprenderse, podamos empezar a comprender ese evangelio de Dios. Entonces la Biblia al mismo tiempo nos habla de varios aspectos, de varios ángulos de ese único evangelio que está en su palabra. De eso, Dios mediante, quisiera hablar un poco en la mañana de hoy. Quisiera empezar entonces, hermanos, en Romanos, la epístola de Romanos, de Pablo a los Romanos. Capítulo 1 y versículo 1. En todas las epístolas del apóstol Pablo, el saludo nos da ya una señal, una enseñanza acerca de lo que el Espíritu Santo mismo va a desarrollar hacia adelante. Pablo empieza así: Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol. En las demás epístolas hay muchos aspectos que en solo el saludo de Pablo ya nos habla algo precioso. En algunas epístolas nos habla de la manera como Pablo fue llamado a ser apóstol, a ser apartado. En otras epístolas nos habla acerca de cómo ese ministerio de Pablo se realiza delante de Dios y no delante de los hombres. Y así varios aspectos son completados de lo que es el apostolado de Pablo en sus epístolas. Aquí, en este saludo a la iglesia que está en Roma, la palabra nos revela el propósito del apostolado, el para. En las otras epístolas vamos a decir por, Pablo separado o apóstol de Jesucristo por, pero aquí dice para. Aquí nos va a mostrar el objetivo, la razón por la cual Pablo fue hecho apóstol, por cuál razón Pablo es ahora siervo de Jesucristo. Entonces para nos indica ese motivo y dice así: para el evangelio de Dios. Y es la primera, si quisiera resaltar algo, la primera frase sería esta: el evangelio de Dios. Hermanos, la palabra evangelio, si uno va un poco a buscar en la historia, es una palabra que se usó en la antigüedad. Incluso en el Antiguo Testamento aparece esa palabra misma, evangelio, que es una transliteración del griego a nuestro idioma. En la Septuaginta, o sea, la versión griega del Antiguo Testamento, también aparece esta palabra. Y es una palabra que en la antigüedad se usó como una palabra de milicia. Cuando en la antigüedad existían guerras entre los pueblos, salía el ejército, el pueblo quedaba en sus casas, en su lugar donde posaban, las personas, los niños,
¿no? Su ganado, en fin, todo lo que constituía la ciudad, y salía el ejército a esa batalla. Cuando la batalla concluía, entonces el pueblo que estaba esperando, imagínese usted la expectativa con la cual quedaba la ciudad mientras el ejército estaba peleando en el campo. Porque si había una derrota, entonces la ciudad empezaba y era conquistada por otros. Así que venía una transición bien compleja. Muerte incluso implicaba eso también para las personas que quedaban ahí en el sitio si no se conseguía la batalla allá en el campo de guerra. Una vez la batalla concluía, entonces el general, el comandante de la batalla, enviaba un mensajero para que llegara a los pueblos, a las ciudades, con la buena nueva, con el evangelio. Así se usaba esa palabra en la antigüedad, de si había habido una victoria de la guerra en el campo de batalla. Entonces ese era el evangelio, la buena nueva, la palabra tal como hoy la conocemos, el evangelio, era la noticia de que había habido una victoria en el campo de batalla, y eso traía entonces esa paz y ese descanso a la ciudad que estaba esperando el resultado de esa batalla. Así esa palabra entonces fue usada en la milicia en el tiempo antiguo, y en la época en donde están los apóstoles, el apóstol Pablo escribiendo, esta palabra es tomada para entonces revelar algo que el Señor quiere empezar a darnos a conocer de parte de Él. Hoy día ya esa palabra, el evangelio, casi que está restringida al uso único de lo que tiene que ver con el mensaje de Dios. Entonces, esa palabra, evangelio, quiere decir exactamente eso, la buena noticia, el buen mensaje, la palabra de Dios que Él quiere transmitirnos. Y aquí, en este primer verso, entonces encontramos que Dios tiene una buena noticia. El evangelio de Dios quiere decir que Dios tiene algo en su corazón que quiere transmitir a su pueblo, a su iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros. Por supuesto también al resto de la humanidad. Dios tiene un mensaje entonces para enseñarle al hombre. Y eso entonces ya nos debería a nosotros como criaturas llenarnos de expectativa. Si ya hemos reconocido que hay un Dios, entonces tenemos que atender nuestro oído a lo que Dios quiere expresarnos. Porque lo que Dios quiere expresarnos, el que Dios tenga un mensaje, implica ya de por sí varias cosas. Quiere decir que lo que Dios quiere hacer con nosotros es transmitirnos algo que no está en nosotros, algo que no hemos escuchado, algo bueno que no puede encontrar el hombre por sí mismo, sino hasta que le viene de parte de Dios. Y ese es el mensaje que Dios quiere darnos. El evangelio de Dios, entonces podríamos decir que es como este evangelio que encapsula todos los demás aspectos que la Biblia nos muestra acerca del evangelio. El mensaje es de Dios. Y a ese mensaje nosotros debemos estar atentos. Hermanos, muchos de nosotros, muchos de los hombres se han acercado a Dios con sus propias palabras, buscando su propio corazón, nuestro corazón humano. Pero es necesario que nosotros entendamos que un día nosotros tenemos que callar para que Dios pueda hablarnos, pueda empezar a hablarnos. Dios no va a hablar si nosotros primero no cesamos nuestras palabras. Así que nosotros debemos ponernos delante de Dios a sus pies y ahora decir: Señor, probablemente en lo humano hemos hablado muchas cosas durante mucho tiempo, pero queremos oír lo que tú tienes ahora para nosotros, ¿no? Muchas de nuestras oraciones a veces incluso son basadas en lo que nosotros queremos decirle a Dios, en lo que nosotros queremos transmitir de nuestro corazón al Señor. Por supuesto que eso también está. El Señor dijo que pidiéramos en su nombre. Pero también es claro que Dios quiere también hablarnos a nosotros. Que en la relación nuestra con el Señor no solamente sea un diálogo en donde nosotros pronunciamos absolutamente todas las palabras al Señor, sino que Dios también pueda entregar su palabra a nuestro corazón. Amén. Ahora lo que dice el versículo 2 dice así: que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras.
O sea que fíjate que la Biblia nos enseña que ese mensaje, ese evangelio de Dios, es algo que Dios ha venido anticipando, ha venido anunciando, si pudiéramos decirlo así, ha venido construyendo desde el Antiguo Testamento. A la luz de este verso, todo el Antiguo Testamento podríamos considerarlo como una profecía acerca del evangelio de Dios, acerca del mensaje de Dios, ¿no? El Antiguo Testamento, por supuesto, está compuesto de muchas partes, ¿no? Hay incluso salmos, hay historias de guerras, historias de familias también, ¿no? Mandatos también, como en el Pentateuco, pero a la luz de este verso hace que todos los aspectos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento los podamos incluir en una gran profecía de parte de Dios, una profecía acerca de su mensaje. O sea que en todo ese tiempo del Antiguo Testamento Dios estaba preparando, Dios estaba madurando, si se quiere, el oído de la humanidad para poder un día entregar lo que era realmente su mensaje. Podríamos decir, pero en el Antiguo Testamento Dios también ya habló. La Biblia misma dice, Dios dijo y Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero lo que sucede a la luz de este verso es que entendemos que todo lo que Dios había dicho antes era preparando lo que realmente Él un día tenía como centro de su mensaje, como centro de su palabra, de su evangelio, ¿no? Todo el Antiguo Testamento entonces preparaba, profetizaba, anunciaba, señalaba lo que Dios realmente quería un día transmitirle al hombre. Claro, como el hombre se desvió, como el hombre se desligó de su voz, de su mensaje, eso fue lo que pasó en el jardín del Edén con la caída. El oído del hombre se desprendió de lo que Dios había dicho y entonces entra el hombre en una dificultad por el cual hace que Dios tenga que entonces empezar a conquistar nuevamente su oído, su intención. Todas las cosas que antes Dios dijo al hombre en el Antiguo Testamento entonces eran una sombra, eran una parte de lo que Dios quería realmente un día declarar al ser humano. Que con motivo de su caída tenía que ahora ir el Señor alumbrándole hasta que él pudiera ir captando qué era lo que Dios realmente había querido decir, mostrar, transmitir al ser humano desde el principio. Ese mensaje, dice aquí el versículo 3, ese evangelio que Dios había profetizado, dice es acerca de su Hijo. Acerca de su Hijo. Entonces el mensaje de Dios que venía profetizando desde el Antiguo Testamento era su mismo Hijo. El mensaje de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirle al hombre es acerca de su Hijo. Dios tiene algo para mostrarnos y ese es su Hijo. Las palabras de Dios son acerca de su Hijo. No hay otra cosa que ocupe el centro del corazón de Dios que quiera Él transmitirnos distinto a lo que es su Hijo mismo. Hermanos, la conversación de Dios, el mensaje de Dios para nosotros siempre va a ser acerca de su Hijo. Si nosotros buscamos a Dios para hablar de cualquier otra cosa o cualquier otro tema, no estamos entrando todavía en la conversación de Dios. Estamos ignorando la intención que Dios tiene en su corazón. Estamos dejando a Dios con su mensaje y estamos poniendo nuestro mensaje como si fuera más importante que el mensaje mismo de Dios, cuando nuestra conversación con Dios no es acerca de su Hijo. Toda la eternidad, cuando el Señor dispuso a que iba a haber creación, cuando el Señor dispuso a que nosotros existiéramos, cuando el Señor pensaba en ti y en mí antes de la fundación del mundo, el Señor tenía en su corazón un gran anhelo, que un día Él pudiera hablarnos y revelarnos acerca de su Hijo. Esa es la revelación de Dios, esa es la revelación portante del Padre. Hermanos, todo el que no quiera recibir el mensaje de su Hijo no puede nunca tener conversación con Dios. Los hombres mismos pueden buscar a Dios de muchas maneras
Y ciertamente lo han buscado. Ahora, cuando se encuentran con Dios, Dios les señala a una persona. Porque Dios no quiere decir ninguna otra cosa. Dios no quiere hablar de ningún otro tema, sino señalarnos y mostrarnos a su Hijo. Por eso muchos, cuando el Señor les señala a su Hijo, la expectativa como era distinta, pensaban que Dios de pronto les iba a hablar de muchas otras cosas, de cosas sobrenaturales o de cosas psicodélicas, es decir, del alma, ¿no? Y cuando Dios nos muestra que la única conversación que Él quiere tener, que el único camino que nos puede llevar a Dios es su Hijo, ahí muchos vuelven atrás, porque tenían una expectativa del mensaje de Dios distinto. Hoy día, hermano, también incluso sucede así en nuestros tiempos. Las personas buscan de Dios, pero buscan que el mensaje de Dios sea aquel que han dispuesto en sus propios corazones. Por eso cuando el mensaje es acerca de su Hijo, muchas personas no le siguen porque iban detrás de otro mensaje, acerca de su Hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. La Biblia, hermanos, entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tiene un mensaje. Y ese mensaje es su Hijo. Ese es el gran mensaje de la palabra de Dios. Lo que está contenido en la Biblia, todo nos señala a su Hijo. Hermanos, si nosotros pudiéramos ver al Señor señalado por el Padre, como dice que a Él se señaló Dios el Padre, muchas de nuestras preguntas serían resueltas. Muchas de nuestras oraciones incluso cesarían, porque para todo lo que nosotros hablemos al Señor, la respuesta siempre será acerca de su Hijo. La mayor provisión que Dios nos puede dar, la mayor respuesta que Dios puede traer a tu vida, sea cual sea la circunstancia o motivo por la cual tú estés esperando una respuesta de Dios, esa respuesta siempre va a ser su Hijo. Que miremos a su Hijo, que contemplemos a su Hijo, porque para eso fuimos nosotros creados, para mirar al Hijo de Dios. Amén. Aún en el cielo, hermanos, las criaturas celestiales, uno pensaría que en el cielo hay muchos lugares hermosos, y por supuesto que es así. Y en medio aún de tanta hermosura, aún lo celestial no quiere quitar nunca la mirada del trono, porque eso es lo más precioso que nosotros podemos contemplar, a su mismo Hijo, a su mismo mensaje. Dios quiere señalarnos al Hijo. Miremos al Señor, hermanos, pidamos que el Señor nos abra nuestros ojos y viéndole, seguramente, como decíamos, muchas de nuestras palabras a Dios mismo probablemente ya no harían falta, porque el ver al Señor es nuestra solución. La solución a nuestros problemas, a nuestras luchas y a nuestras batallas es, hermanos, nuevamente poder ver al Señor. Ese es el Evangelio de Dios, ¿no? En el Nuevo Testamento, recuerdo por lo menos 2 pasajes donde habla el Padre, donde Dios mismo deja oír su voz de manera audible. Una es en el bautismo del Señor Jesús. Cuando Él se bautizaba, se abrió el cielo y vino una voz que era la voz de Dios, la voz del Padre. ¿Y sabe qué dijo el Padre? ¿Qué dijo el Señor desde el cielo? Este es mi Hijo amado. Ese es el mensaje de Dios, ¿no? Esa es la conversación de Dios. Si nosotros queremos hablar con Dios, hermanos, hablemos acerca de su Hijo. Ahí Dios nos va a empezar a responder. Ahí Dios nos va a empezar a revelar lo que Él tiene para nosotros. Mientras nuestra conversación con Dios, mientras nuestra intención con Dios sea otra, distinta a la de encontrar la revelación de su Hijo, probablemente Dios va a llegar el momento donde nos responda muchas cosas, pero llega el momento donde Él quiere que nosotros entremos en su conversación. Y si Él no nos dice nada, probablemente nos está señalando a su Hijo, para que en Él encontremos nosotros su respuesta, su mensaje mismo.
Entonces, el Evangelio de Dios es la persona misma del Señor Jesús. Cuando también en el monte de la transfiguración, estaban allá en el monte y apareció, ¿no? El Señor deja ver su aspecto de gloria en parte, con Elías también y con Moisés, como resumiendo el Antiguo Testamento ahí. Nuevamente Dios dice así: este es mi Hijo amado, ¿no? Entonces, hermanos, el mensaje de Dios siempre será acerca de su Hijo, siempre será presentarnos a su Hijo. Y con eso nosotros deberíamos quedar satisfechos en nuestros corazones. Y realmente seríamos así, si recibiéramos el mensaje que Dios mismo quiere darnos. Ese es un gran aspecto del Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el que contiene todos los demás aspectos. Y el Evangelio de Dios entonces viene este verso que dice aquí ahora más adelante, en el versículo 9 de la misma epístola de Romanos, en el capítulo 1. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, y ahora aquí está la segunda frase que quisiera resaltar, en el Evangelio de su Hijo. Ahora, la Biblia nos habla también acerca del Evangelio de su Hijo. Nos había hablado acerca del Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo, de la persona de su Hijo, ¿no? De lo que está en su Hijo. Ese es el deleite del Padre desde la eternidad. En Él tengo complacencia. Por eso el tema eterno del Padre siempre ha sido su Hijo. Ahora, ya ese mensaje que es su Hijo mismo, la Biblia nos enseña que ahora está también dentro del mismo Evangelio, dentro del único Evangelio, hay ahora esta maravillosa revelación también. El Evangelio de su Hijo. Ahora el mensaje, la buena noticia, ¿no? También es de su Hijo. Solamente si nosotros viéramos al Señor, nos bastaría. Es más, yo pienso que en la eternidad sería para nosotros suficiente si, aunque no pudiéramos pronunciar ni una sola palabra en su presencia, nos concedieran verle todo el tiempo. Aunque no pudiéramos ni siquiera pronunciar una sola palabra, porque yo pienso que en la presencia misma del Señor sobran aún nuestras palabras. Así le pasó, por ejemplo, a Isaías y al mismo Juan en el Apocalipsis. Cuando veían al Señor, caemos y caían ellos también como muertos. No teníamos o no tendremos alientos de estar ni siquiera cerca de su presencia. Pero gracias al Señor que Él nos ha capacitado, porque Él quiere, justamente el Padre lo que quiere es que veamos a su Hijo. Entonces Él nos sostiene para que veamos a su Hijo. Y ahí, hermanos, podríamos permanecer toda la eternidad, solamente viéndolo, solamente contemplándole. No hay un cuadro más precioso para nosotros, sino ver al Señor mismo. Pero imagínese ahora si en la gloria, que lo llena, la gloria la llena la presencia de Dios, ahí está la gloria. Imagínese ahora que ese Señor, a quien podríamos pasar por la eternidad contemplándolo, ahora también abre su boca, mueve sus labios, ¿no? Y empieza a traernos su mensaje, o sea, su evangelio, el evangelio de su Hijo. Es todo lo que el Señor Jesús ahora va a empezar a transmitirnos por medio de su palabra. Ese es el evangelio de su Hijo. Mire que en Efesios está esa frase ahí de Pablo nuevamente, en donde nos dice que el evangelio de su Hijo, ¿no? Está en Efesios, en el capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículo 8, dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y ese es todo lo que Pablo escribe en sus epístolas, en sus cartas, y Pablo aquí lo resume de esta manera, por el Espíritu Santo. ¿Qué era lo que Pablo anunciaba entre los gentiles? El evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo. Ahora, el Evangelio de Cristo, por quien el Padre quiere, a quien el Padre nos ha señalado, porque en Él está su contentamiento, ese Evangelio de su Hijo está lleno de inescrutables riquezas para nosotros. Qué precioso, hermanos, que el Señor quiera entonces transmitirnos su mensaje. Ese es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el Evangelio de su Hijo. Ese Evangelio, como decíamos, que es tan profundo, está lleno de riquezas para nosotros. Y por eso pienso yo que la Biblia nos deja estas pequeñas señales para poder seguir ese mensaje que el Señor quiere entregarnos. Hermanos, si nosotros empezáramos a considerar las palabras del Señor, cada una de sus palabras, de sus pequeñas, de sus cortas palabras a veces, encontraríamos un tesoro que no podemos, hermano, nosotros entender su valor. El mensaje que Dios quiere transmitirle al hombre es una riqueza, es una hermosura, una preciosidad que viene de Él mismo. Y esa riqueza está en Cristo. Y Cristo quiere empezar a transmitirnos, Cristo quiere empezar a hablarnos de su riqueza para que nosotros podamos irle comprendiendo lo que Él quiere transmitirnos. El mensaje del Señor Jesús transmite todo lo que Él es, ¿no? En Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, nos damos cuenta que la palabra, el verbo, ¿no? Podríamos decir también el mensaje, el evangelio, ¿no? Es Dios. El Señor, por su palabra, nos transmite todo lo que Él tiene para darnos. Así que sus palabras entonces son vida, vida que viene de Él, y nos serán una gran riqueza, un gran tesoro si las apreciamos en nuestro corazón. Entonces ahora el Evangelio de Dios que está en su Hijo, ahora el Evangelio del Señor Jesús va a empezar a hablar, va a empezar a mostrarnos lo que Él tiene que decirnos. Recuerdo un pasaje que es muy conocido, es un pasaje de esos pasajes como cumbre en la palabra del Señor, que está en Mateo 16. Mis hermanos lo recuerdan, pero quisiera ir un poco allá. Mateo capítulo 16. Sucedió aquí lo mismo. Dios hizo una revelación en el corazón de Pedro. Y, hermanos, nuevamente lo que Dios dice, en este caso al corazón de Pedro, que no es distinto a lo que quiere decir a mi corazón y a tu corazón, a cada uno de nuestros corazones, dice el Señor que lo que Pedro había acabado de declarar acerca del Señor Jesús, le había venido por revelación ¿de quién? Del Padre mismo. Nuevamente vemos aquí esto cumpliéndose, el Evangelio de Dios. Es como si Pedro, buscando a Dios, Dios le hubiera dicho: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo del hombre y este es el Cristo, este es mi Hijo, Pedro. Eso es lo que quiero revelar en tu corazón. Ahí está el Evangelio de Dios, acerca de su Hijo. Entonces Pedro, después de esa revelación, va a escuchar lo que ahora el Señor, que ha sido revelado en su corazón, o sea, el Evangelio, ahora el mensaje de su Hijo. Y mira lo que dice el versículo 21, dice así, Mateo 16, 21. Desde entonces, ese entonces es desde lo que pasó inmediatamente antes, de lo que fue anterior, que podríamos resumirlo en la revelación de su Hijo, en el Evangelio de Dios. Su Hijo mismo ha sido revelado en el corazón de este hombre, ahora también de todos nosotros. Desde entonces comenzó Jesús a declarar. O sea que desde esa base de haber reconocido a Dios en la persona del Señor Jesús, desde ese momento empezó el Señor a poder entregar algo, a declarar algo que no se podía declarar, no se podía dar a conocer, si primero no se había establecido el Evangelio de Dios en el corazón de sus discípulos. Una vez atendimos a su mensaje, al mensaje de Dios, entonces el Señor puede comenzar a declarar estas cortas palabras que están en el griego también. Desde entonces comenzó Jesús, no
nos señalan esa base necesaria para que el Señor pueda empezar a hablarnos, para que el Señor pueda empezar a traernos la revelación que quiere transmitir a nuestros corazones. Para que el Evangelio del Señor Jesús pueda empezar a desarrollarse, entonces tiene que haber sido establecido primero el Evangelio de Dios. Ahora mire una cosa, cuando el Señor Jesús va a comenzar a hablar después de esta base, Él comienza a decirnos de sus riquezas, de las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo. Y mire el Señor por dónde empieza. El Señor empieza aquí resumiéndonos su obra, dice así. Comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Por ahí comienza el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Comienza por su obra, comienza por lo que Él tiene en su corazón. Lo que Él tiene en su corazón es amor por nosotros. Y ese amor, esa manifestación del amor de Dios se manifiesta en el sacrificio hecho por el Señor Jesús en la cruz del Calvario y en su resurrección de los muertos. Así que si nosotros también, hermanos, queremos entrar en el mensaje del Señor Jesús, en una conversación con Él, probablemente el Señor lo primero que nos va a mostrar es acerca de su obra por nosotros, de lo que para Él fue necesario. El Señor empieza su declaración por aquí, diciéndole que es necesario que muera y resucite al tercer día, ir a Jerusalén, vivir como hombre, despojarse de su gloria, hacerse hombre, ¿no? Siervo de los hombres, hasta ir a la muerte y muerte de cruz, y resucitar al tercer día. Ese es el principio del Evangelio del Señor Jesús. No podemos iniciar nuestra conversación nunca con el Señor sin tener en cuenta que la base de su conversación para con nosotros siempre será basada en lo que Él quiso hacer por nosotros. Lo que Él quiso hacer por nosotros fue la cruz del Calvario, su resurrección. Entonces ahí empieza el Señor a revelar su Evangelio. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo empieza por ahí. Mire un momento, hermanos, el Evangelio de Marcos, ahí siguiendo. Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 1, todos estos versos inspirados por el Señor mismo, por Dios mismo, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este es como un versículo que nos señala, nos resume lo que va a desarrollar de aquí en adelante el evangelista. Así que Marcos nos habla del Evangelio de Jesucristo, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, ¿no? Empieza, y el Evangelio de Marcos tiene la particularidad, como los hermanos ya han dicho, de mostrarnos al Señor haciendo su obra por nosotros los hombres. El aspecto del buey en los 4 evangelios lo tiene el Evangelio de Marcos. O sea que cuando el Señor desde su trono primero nos es mostrado, porque el Evangelio de Dios es mostrarnos a su Hijo. Cuando el Señor empieza a hablar desde su carácter, el carácter de Cordero, el carácter sacrificial por nosotros, porque eso es lo que hay en el corazón de Él. Así que el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesús, el Evangelio de Jesucristo, consiste en transmitirnos su carácter, que es lo que está dentro de Él. El Evangelio del Señor, el mensaje del Señor no es algo que Él hable de una cosa externa a Él. Dios, desde la eternidad, no ha tomado provisión de nada ni de nadie. Por tanto, lo que Él tiene para transmitirnos es lo que está en Él mismo. La diferencia de nuestras palabras con las palabras de Dios es que nuestras palabras difieren de lo que nosotros somos. Nosotros podemos decir una cosa, pero eso que decimos a veces no corresponde con lo que realmente somos. Pero el mensaje de Dios, la palabra de Dios, por cuanto es Dios y es la palabra de Dios, nos transmiten exactamente la misma persona del Señor Jesús. Por eso el Señor, cuando empieza a hablar acerca de su obra en la cruz,
su carácter sacrificial, es porque eso es lo que Él es. La persona del Hijo, ¿no?, está llena del carácter del Cordero de Dios. Y eso es lo que Él empieza a revelarnos a nosotros. Hermanos, Él no quiere que le comprendamos cosas externas. Él quiere que le comprendamos en lo íntimo quién es Él, cómo es Él, que le conozcamos a Él mismo. Porque nosotros, hermanos, venimos además de una rebeldía para con Dios. Y todo lo que hay en el Hijo es totalmente contrario. El Hijo es la sumisión perfecta. En el Hijo está la sumisión perfecta, la humildad perfecta, la mansedumbre perfecta de Dios. Y fíjese, al mismo tiempo está la autoridad perfecta de Dios. Pero lo que el Señor empieza a transmitirnos entonces es de su mismo carácter. El Señor no quiere solamente que conozcamos cosas de Él, sino que le conozcamos a Él mismo, que es distinto, ¿no? Tenemos que entonces comprender realmente de qué es que trata el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo trata de Él mismo, de su mismo carácter, de su misma persona y naturaleza. Amén. Y empieza por ahí. Entonces, hermanos, tenemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que al mismo tiempo es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y empieza así el Evangelio de Marcos, ¿no? Principio del Evangelio de Jesucristo. Y ahí empieza el Señor en su bautismo, pasando por el desierto. Y el versículo 14 nos va a dar otra frase para resaltar en esta oportunidad. Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. O sea que ahora el Hijo de Dios, el Evangelio de Dios que está en su Hijo, ahora está en la tierra. Y ahora el Evangelio que está en su Hijo va a comenzar a desarrollarse por medio de su predicación. El Evangelio, como decíamos al principio, es el mensaje, la enseñanza de Dios para con nosotros. Entonces es significativo porque aquí va a empezar el Hijo de Dios a desplegar el mensaje, ¿no? Va a empezar a llenar la tierra con sus palabras, o sea, con su Evangelio. Y Él comienza en Galilea predicando el Evangelio del reino. Otro aspecto que la Biblia nos menciona acerca del mismo Evangelio. Ahora la Biblia, que ha llamado antes el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ahora habla también del Evangelio del reino. El reino nos habla acerca de el ejercicio de la autoridad en la tierra, en un territorio dado. Fíjese una cosa, hermanos, cuando el Señor en Génesis 1:26 revela el propósito que tiene al tener seres humanos en la tierra, Él nos muestra que Él quiere hacernos a su imagen y a su semejanza. Podríamos decir que ahí ya está involucrado lo que Dios quiere revelarnos de Él mismo, porque la imagen es tomada de Dios. La semejanza también es tomada de Dios, del Espíritu Santo, de la comunión. Y la imagen, por supuesto, también de su Hijo. El Hijo es la imagen perfecta de su sustancia. Luego que viene esa provisión, entonces el Señor le da un propósito. Dice, para que señoree y señoree. Ahí viene otro atributo de Dios que les ha entregado al hombre, la autoridad. La autoridad que está en el Padre, ¿no? En el Padre está toda la autoridad. Y Él la pasó a su Hijo. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que la autoridad en la Trinidad es la manifestación del corazón del Padre traspasado a su Hijo. Y ahora la voluntad del Hijo es hacer cabalmente y perfectamente la voluntad del Padre, ¿no? Nada puedo hacer por mi propia cuenta, dice el Señor Jesús, sino que todo aquello que veo hacer a mi Padre, así hago. Las palabras que yo os digo no las digo de mí mismo, sino que todo lo que oí de mi Padre, eso es lo que yo anuncio.
Entonces esos atributos, la autoridad, la imagen, la semejanza de Dios, que están en la Trinidad misma, nos fueron dados. El señorío nos fue encomendado, la autoridad. Y de eso trata el reino, de la autoridad. ¿Por qué? Porque ese mensaje, el evangelio de su Hijo, nos es dado a nosotros, como ya lo hemos dicho, que tiene que ver con su carácter, nos es dado a nosotros para que nosotros lo establezcamos en la tierra. El evangelio de Dios, que es el carácter mismo del Señor Jesús, nos fue suministrado para que nosotros estableciésemos un reino. Por eso ese evangelio del Señor Jesús tiene que convertirse o tiene que transformarse en el evangelio del reino. La imagen y la semejanza nos fueron dados para que señoreáramos en la tierra, ¿no? Pero como decíamos, ese señorío, esa autoridad fue desdibujada por causa del pecado en el Génesis. Y por causa del pecado vino la muerte y el hombre perdió el nivel de autoridad que Dios le había dado, porque se desprendió de su mensaje. Podríamos decir en esta ocasión, se desprendió de su evangelio, de su buena noticia, de su mensaje. Y ahí cesó también el ejercicio de la autoridad divina en la tierra. El reino se marchó de la tierra, el reino de Dios fue desprendido de la tierra por causa de la decisión que nosotros tomamos en el jardín del Edén, de seguir otro mensaje, otro evangelio podríamos decir. Ahora ya el Señor presente en la tierra va a empezar a reconstituir ese reino. Y por eso Él tiene que entonces enseñarnos lo que es el evangelio del reino, ¿no? Lo que el Señor nos muestra de Él es para que eso sea establecido aquí en la tierra, sea traspasado de Él a nosotros y nosotros podamos entonces ejercer la autoridad que el Señor nos ha dado, que no nos ha sido dada para ninguna otra cosa, sino para manifestar su evangelio, para manifestar su mensaje, su persona. Por eso entonces aquí dice, predicando el evangelio del reino de Dios. Entonces el evangelio del reino de Dios, ¿de qué trata? Mira cómo dice aquí, diciendo. Podríamos decir que este versículo nos resume de qué trata el capítulo del evangelio del reino en la palabra del Señor. Mire, decía así el Señor predicando acerca del evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Lo que se había desligado en el Edén después de la caída de Adán, ahora se acerca. El reino, por lo tanto, entonces, hermanos, es la presencia de Dios mismo en la tierra. Dios mismo haciendo presencia a través de sus hijos, a través de su mensaje desarrollado en nuestros corazones. Entonces, este es el evangelio del Señor Jesús, es el evangelio del reino. Él quiere, hermanos, revelarse para que nosotros reinemos, ¿ve? Para que nosotros establezcamos lo suyo, primeramente en nuestros corazones. Ahí comienza el reino. Entonces, hermanos, ahí empieza el evangelio del reino de Dios, dice así. Y el reino de Dios se ha acercado. Mire cómo empieza. Arrepentíos, por ahí comienza el evangelio del reino, por el arrepentimiento. ¿Por qué por el arrepentimiento? Porque habíamos dicho que el reino tiene que ver con la autoridad que se ejerce en un territorio, en un determinado espacio y específicamente en la tierra, en cada una de nuestras ciudades. Y el Señor, como venía acercando el reino, entonces Él tiene que comenzar por mostrarnos el arrepentimiento. Porque nosotros veníamos de otro reino, nosotros pertenecíamos a otro reino. El reino del que nos habla la profecía de Daniel. La profecía de Daniel nos habla de la sucesión de reinos en la tierra, que en el ambiente espiritual son bestias, en el ambiente natural son reinos, imperios, con unas normas, con políticas, con leyes, ¿no? Con gobernadores. Y ese reino se ha ido pasando de demonio en demonio, de bestia en bestia, ¿no? Ese es el desarrollo del hombre sin el mensaje de Dios en su corazón.
Hacia eso nos conduce el corazón humano, a esa clase y a ese tipo de reinos. Por eso el Evangelio del Reino comienza cuando nosotros nos arrepentimos de todo lo que nosotros somos, de lo que estábamos haciendo. Ahí empieza la predicación del Evangelio. Arrepentíos, y algo que el Señor nos ha venido repasando desde la mañana, y creer. Así es el Evangelio del Reino. Arrepentimiento y fe. Y creer. ¿En qué? En el Evangelio, dice aquí, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque recordemos que el Evangelio al mismo tiempo es una persona, es su Hijo. El Evangelio al mismo tiempo son las palabras, las riquezas insondables que el Señor nos transmite. Y ese es el Evangelio del Reino. Consiste en transmitir, en establecer el mensaje de Dios como algo vivo en la tierra. Hermanos, para eso fuimos nosotros llamados. En ese reino es que nosotros hoy día estamos, estableciendo el reino de Dios. Pero para establecer el reino de Dios tenemos que ir viendo esa secuencia: el Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo, el Evangelio del reino. Dios se propuso hacer ese reino en la tierra en medio nuestro. Por eso la Biblia nos muestra otros dos aspectos que quisiera, ya que lo recuerdo, ir a Gálatas, capítulo 2. Porque el Evangelio del Reino es algo eterno. El Evangelio del Reino no fue consecuencia de la caída del hombre en el Edén. Antes que el hombre cayera, el Señor quería aún así establecer el reino, el Evangelio del Reino en la tierra. Amén. Y la Biblia nos enseña que ese reino de Dios, que un día se va a manifestar, que un día se va a establecer, cuando uno ve en Apocalipsis, compone a la vez otros dos evangelios que hacen parte del mismo evangelio, del reino. Pero el Señor nos los deja ver para que entendamos, para que lo podamos comprender progresivamente, porque si el Señor se apareciera todo en su gloria inmediatamente delante de nosotros, no podríamos nosotros ni siquiera permanecer un instante. Por eso el Señor nos desagrega, nos transmite progresivamente lo que en Él es eterno e invariable. Por eso pienso yo que en Gálatas el Señor nos deja ver estas otras dos frases. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio, y mire lo que dice Pablo ahora aquí, el Evangelio de la incircuncisión. O sea que hay un capítulo del gran Evangelio de Dios, el que la Biblia denomina el Evangelio de la incircuncisión. Como a Pedro, el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, y aquí Pablo nos va a dar la clave para poder entender un poco más esto, actuó también en mí para con los gentiles. Así que Pablo dice que hay un evangelio de la incircuncisión para los gentiles y un evangelio de la circuncisión para con los de Israel. Y ese es los dos componentes del establecimiento que el Señor quiere hacer en la tierra de su reino, con Israel y con los gentiles, con la iglesia. De eso nos habla el evangelio de la circuncisión y de la incircuncisión, del misterio de Cristo, del misterio de Israel, como lo menciona Romanos, y del misterio de la iglesia, el misterio de los gentiles, ¿cierto? Cristo revelado también a los gentiles. De esa manera se establece el reino, hasta que un día lo vamos a ver claramente. Y hasta la Nueva Jerusalén también estos dos aspectos del evangelio eterno de Dios seguirán presentes, seguirán mostrándonos más de lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. De eso trata el Evangelio. Entonces, hermanos, tiene esos dos componentes. Pero hay algo a mí también que me llama la atención acá. Y es que el Señor quiso usar a Pablo
para transmitir, para llevar este gran aspecto del Evangelio, el Evangelio de la incircuncisión. Y usó a Pedro para transmitir otro aspecto también importante, con el cual el Señor estará estableciendo su reino también, que es el Evangelio de los gentiles. Es decir, que ese evangelio, ese reino de Dios que se va a establecer en la tierra, Él lo va a establecer por medio de los hombres, y a cada uno probablemente le pueda corresponder una parte del establecimiento de ese reino. Pablo no está reclamando para sí el evangelio de la circuncisión. Pablo reconoce que la obra que Dios tiene que hacer con Pedro es en un aspecto del reino que tiene que ver con Israel. Y Pablo también reconoce la parte, el territorio, el terreno del que el Señor le ha concedido que ejerza su parte en el reino. Y así el Señor hace hasta hoy, hermanos. A cada uno de nosotros nos fue encomendado una parte, un aspecto, una participación del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Nunca pienses que el Señor te ha dejado sin parte en el establecimiento de su reino. Hay algo que nos corresponde a cada uno de nosotros, como a Pablo, como a Pedro, ¿no? Y tampoco trates de tomar lo que el Señor le ha dado a otro, porque hay otro aspecto que otro tiene que desarrollar. Gracias al Señor que el Espíritu Santo orquestaba el ministerio entre Pedro y Pablo, y veía ese complemento porque era la manera como el Señor estaba estableciendo el reino en la tierra. ¿Acaso no fue así como el Señor lo estableció? Por medio de la predicación, de la evangelización en Israel, y al mismo tiempo también rescatando a los que eran de los gentiles, ¿no? Si uno vuelve un momento ahí al Evangelio de Marcos, hermanos, nos vamos a dar cuenta que lo que sigue después de este resumen de la predicación del Señor Jesús es justamente la conquista de ese reino. Mire lo que pasa en el capítulo 3 de Marcos, en el capítulo 1. Mire cómo empieza el evangelio del reino a ser establecido. El subtítulo que pone aquí la Reina Valera nos ayuda. Dice: Jesús llama a 4 pescadores. Ahí comienza el reino a establecerse. Está en su Hijo, y ahora estos 4 pescadores van a ver el Evangelio de Dios. Y ese mensaje va a pasar a sus corazones. Pedro va a decir: Señor, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Es el arrepentimiento, el reconocimiento de que quien está delante de Él es santo. Pero el Señor quiere establecer un reino, y por eso los llama para sí. Porque lo que hay ahora por desarrollar es quitarnos del reino de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Tenemos que ser quitados de las garras del enemigo, de las cadenas de Satanás. Y eso es lo que hace el Señor Jesús. De ahí en adelante, si usted se da cuenta, empieza el Señor a tratar con espíritus inmundos, a sanar enfermedades, muchos que son sanados, a sanar leprosos, a sanar paralíticos, a llamar más personas. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Estableciendo el reino, quitando el reino de las tinieblas, que es donde Satanás reina, y pasarnos a un reino de sanidad. La enfermedad, todas estas enfermedades que el Señor sanaba aquí adelante, solamente eran un síntoma para nosotros de a qué reino pertenecíamos. Cuando nosotros pecamos y nos trasladamos al reino de las tinieblas, allá en el Edén, pasamos al reino de la muerte, ¿no? Por eso hay enfermedad, la enfermedad nos lleva a la muerte, es una señal de que venimos de ese reino. Por eso el Señor, el establecimiento de su mensaje acerca del reino comienza por ahí, en quitarle toda autoridad a Satanás, de las enfermedades, de subyugar a las personas, de sus cadenas. De eso trata el Evangelio del reino, de la liberación de todo lo que nos esclavizaba en el reino de las tinieblas, pasarlo ahora al reino de su Hijo. Ese es el Evangelio del reino.
Hermanos, cuanto más nosotros veamos el Evangelio del reino, más podemos ser liberados de ese reino de las tinieblas. Y eso fue lo que vino a hacer el Señor, a mostrarnos nuestra muerte, a mostrarnos nuestras cadenas, ¿no? Y lo va a hacer tanto con Israel como con los gentiles, con su iglesia. Entonces, hermanos, podríamos resumir: está el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de su Hijo. Y el Evangelio de su Hijo entonces nos va a traer esas inescrutables riquezas, entre ellas el Evangelio del reino, ¿no? Del establecimiento de su reino en la tierra. También está el Evangelio de la circuncisión, de la incircuncisión. Todo esto el Señor lo quiere desarrollar en nuestros corazones, que le comprendamos su mensaje. Ese es el Evangelio, esas son sus palabras. Si queremos nosotros entrar en la conversación de Dios, en el diálogo de Dios, entonces debemos tomar en cuenta cada uno de los aspectos del Evangelio del que nos menciona su palabra. Amén, hermanos. Démosle gracias al Señor, dejemos hasta ahí. Hay por lo menos 22 aspectos más que la palabra menciona acerca del Evangelio. Así que el Señor nos ayude para irlos comprendiendo cada vez más. Cada aspecto es muy importante. Oremos al Señor, hermanos, y que, como decíamos al principio, sin que nosotros sepamos cómo, el Señor saque fruto de esta que es su palabra. Digno es el Cordero